¿Tienes un mueble antiguo en casa y quieres transformarlo o restaurarlo? ¿Dudas tal vez de qué color darle o de qué acabado? Una de las cosas que más preocupan a nuestros clientes es cómo incorporan esos muebles antiguos que tienen heredados o que quizás han encontrado en un mercado en su decoración actual. Lo cierto es que tengas el estilo que tengas, eso tiene solución. Un primer consejo que os damos es que si tienes un mueble que no es muy bonito, lo pintes del mismo color que la pared para que se funda en el espacio y no tenga este protagonismo que si no es muy bonito pues va a hacer que el ambiente no sea tan agradable visualmente. En este caso concreto que os comento, aquí veis un ejemplo donde veis una cómoda de color blanco que se funde perfectamente con la pared de la izquierda. Para que se fundiera, ya que el mueble no es muy bonito y queríamos que pasara totalmente desapercibido. Otro consejo que queremos daros es que evitéis la utilización de conjuntos de muebles todos iguales. Mezcla y encuentra su equilibrio. Aquí, por ejemplo, os mostramos un proyecto en el que trabajamos nosotros, en el que utilizamos una mesa de un estilo más rústico combinado con unas sillas en estilo desgastado pero un poco más finas. También es muy interesante que puedas darle un nuevo uso a un objeto antiguo. Por ejemplo, una mesilla de noche puede ser sustituida por una simple silla. Podéis encontrar múltiples soluciones que se alejan un poco del uso normal de ese objeto. Por ejemplo, para este proyecto que diseñamos, aprovechamos un espejo que teníamos de un aparador antiguo, que como veis tiene la forma perfecta de un cabecero y además nos aporta profundidad y mucha más luz a este dormitorio gracias al uso de algo inesperado como es por ejemplo un espejo como cabecero. En espacios oscuros y pequeños os recomendamos utilizar siempre colores suaves y luminosos, como por ejemplo el mint, el blanco o el amarillo. Y si utilizáis colores oscuros vais a obtener el efecto justo contrario, es decir, espacios más pequeños, más apagados. Aquí, como veis en este ejemplo que os enseñamos, hemos utilizado un mueble de color mint, un color claro. ¿Por qué? Porque está ubicado en un espacio muy estrecho. Si lo que deseas es un espacio más cálido, te recomendamos que utilices muebles más rústicos y sobre todo si pueden ser un poco desgastados mejor, porque le van a dar este toque cálido que estás buscando. Por ejemplo, en esta imagen, a pesar de haber utilizado dos piezas muy diferentes, una mucho más elegante y otra más rústica, el hecho de que el conjunto sea desgastado hace que la imagen sea mucho más cálida. Esperamos que estos consejos que os hemos dado os animen a utilizar muebles antiguos en vuestra decoración. Y si además queréis aprender a transformar muebles, os invitamos a que visitéis nuestro curso online en doméstica.